Bueno, gracias por la invitación y estoy muy contento de estar acá en este espacio. Eh, Así que realmente muy contento y bueno, vamos a tratar de poder explicar un poco o contar un poco, hablar de las obras que vamos a escuchar. Podemos empezar con la obra Stellar Pulsaciones, que Ok, es una obra para piano y, y banda sonora, electroacústica. Yo había hecho un esbozo hace muchos años atrás eh, y, y en esa época había empezado a trabajar la parte electrónica muy rudimentariamente. Y bueno, es una especie de dilatación de los sonidos en el espacio y tiene esa idea como de repeticiones. Y bueno, me pareció muy interesante poder empezar a trabajarla desde ese lugar, ¿no? Desde las repeticiones y como que se vayan eh, distribuyendo en el espacio los sonidos. Esta obra la grabé en un estudio y la interpretó Inés Sabatini.
La siguiente pieza puede ser Awake, que es una pieza para clarinete en si bemol y sonidos electrónicos. Mira, la idea de la pieza consiste en una amalgama de sonoridades. Si bien había una línea instrumental escrita desde un comienzo, no estaba demasiado definida al principio, ni en su ritmo ni
en su estructura, pero es como que había como una línea eh, que yo logré como armarla y empecé a hacer como juegos con colores que podían fluir hacia diferentes situaciones que aún no estaban muy establecidas. Pero no me conformaba la idea que la pieza fuera para un instrumento solo, sino que de alguna manera tuviera algún procesamiento en vivo o acompañado de una banda sonora, que es un poco lo que está definiendo mi búsqueda en estos días, ¿no? Pero, y después, bueno, partió también la idea de, a partir de un sueño que tuve, que fue como un disparador, un abstracto, un escrito, y, y así, de ese modo de descripción, surgió una idea posible para desarrollar la pieza electroacústica. A partir de lo abstracto, eh, de esta idea abstracta, surgió la necesidad de grabar algunos sonidos. Y bueno, en el medio de la pieza van a escuchar unos sonidos parece una obra a veces de radiofónica, ¿no? Porque es una mezcla de música electroacústica media radiofónica. Eh, Puede ser también de teatro electroacústico, por decirlo de alguna forma. Eh, Eso es podría ser una buena definición, ¿no? Teatro electroacústico, eh, dedicada a mi hija. Eh, entonces, bueno, la toca ella y la parte electroacústica está bastante. A mí me gustó la elaboración que tiene, sobre todo desde la mitad para hacia el final, se torna bastante dramática y me resultó bastante interesante el procedimiento que hubo en esta pieza. Esa obra la hice en vivo con mi hija, salió muy buena la pieza en vivo, porque bueno, ella podía caminar, como te dije, para mí es una pieza de teatro electroacústico, ella podía caminar en el escenario como tenía un micrófono inalámbrico y bueno, hacía como juegos y gestos y como que se movía. También hay como una descripción de la pieza de lo que el instrumentista puede hacer, ¿no? Puede caminar, tiene como algunas acciones sonoras y es un poco conceptual también, ¿no? Pero la grabación que escuchamos la hicimos no en un estudio, yo la grabé en un establecimiento de la ciudad y después la procesé yo y la terminé de armar yo.
La siguiente pieza se llama Zafiros, partió de unos sonidos de voces que yo había grabado con una cantante que se llama Lía Ferenese. Eh, Ella también es parte de una idea conceptual. La pieza es una obra que se puede hacer o como una obra acusmática o una obra acusmática más una interpretación en vivo. La pieza está hecha básicamente con la palabra zafiros. Ella grabó en diferentes idiomas esa palabra, o también grabó fragmentos de la palabra en distintos idiomas, fonemas, y a partir de que yo obtuve ese material, empecé como a trabajarlo y fue muy, muy interesante. Esta pieza es en 4 también, pero también da para hacerla en 8 o más. Eh, pero a mí me resultó muy interesante porque fue como, es muy rara la pieza. Eh, y es como que me adentré en la idea del zafiro en serio. Fue como una cosa de que la luz penetraba en el zafiro y como que esa cosa que tiene el zafiro de los colores, si uno se pone muy medio abstracto, que es algo que a mí me gusta, ese estado de abstracción. Eh, y bueno, da para muchos juegos de colores con el sonido y también con la palabra. O sea que me metí un poco en un mundo medio fonético y los sonidos es como que buscan esa cosa media puntual que se dispersa y que se llena de color. Es algo interno, es una sensación interna, ¿viste? Eh, pero bueno, es eso un poco la idea de la pieza, ¿no? La interpretación en vivo podría hacerse con 4 canales y está como, no hay partitura, o sea, no hay, simplemente hay como una idea conceptual de lo que la cantante podría hacer en vivo. No, no hay no hay una partitura musical acá, simplemente le doy indicaciones a la intérprete de lo que con el audio ella puede hacer en vivo con la palabra zafiros. O sea, ella puede hacer juegos con esa palabra en algunos lugares, no en todos, con esa, con, y bueno, y que el resultado es un poco más azaroso, ¿no?
La próxima pieza, Flutter Voice 2, también hecha en estos últimos años, para flauta y sonidos electrónicos, que bueno, ya tenía como algunos antecedentes. La pieza, yo había escrito una pieza para flauta en 93, en la época que estudiaba con Francisco, que fue la primera pieza que escribí que tenía un primer trabajo con fonemas y cosas donde podía haber juxtaposición entre la voz y los sonidos de la flauta. En ese momento esa pieza la grabó Raúl del Castillo. Después hice algunas experiencias más que no las dejé, y después, bueno, tomaron un envión en esta pieza, que se llama Flutter Voice 2, que también es una pieza para 4 canales o más, porque yo en realidad tengo como los separados los, los sonidos como para que pueda extenderse, ¿no? No solamente en 4 canales. En realidad se podría hacer en 8, pero para hacerla en 8 tendría que estar yo en el lugar adecuado y poder hacer una representación del sonido, ¿no? En vivo, Claro. para hacer las trayectorias y todo ese tipo de cosas. Pero 4 es seguro, o sea, lo que yo puedo, eh, si ya hay que hacerlo, bueno, 4 canales, y la pieza está escrita, totalmente escrita, si bien es una escritura media gráfica, analógica. Yo hasta hace un año estuve trabajando mucho con programas como el Illustrator. Ahora cambié totalmente porque me pasé un poco al Sibelius, que me resulta un poco más preciso, ¿viste? La escritura para Y al escribir. final, Y sí, no, yo estaba hasta esa pieza yo estaba trabajando con el Illustrator, que es un programa que uno puede, de diseño gráfico medio, ¿no? sí, Y, pero da muchísimo trabajo, es por eso me pasé un poco al Sibelius, porque ahora mejoró mucho el Sibelius. Yo lo había perdido un poco esto al margen, ¿no? Lo había perdido un poco de vista y lo retomé. Me puse a escuchar un poco algunos canales de música contemporánea y vi que estaban todos trabajando con esto.
y me pareció como que, bueno, tenía que investigarlo y me metí. Me metí a investigarlo y bueno, ahora estoy trabajando con eso. Pero bueno, la pieza tiene una parte bastante poderosa, la parte acusmática, que llena bastante el espacio del sonido, y el sonido en vivo, que está grabado por Patricia García, o sea, el sonido, la pieza al final la grabamos en un estudio, pero la interpretó Patricia García. Eh, el sonido en realidad son sonidos más, eh, no tanto de materia sonora de la flauta, sino más de aire. Entonces, bueno, traté de hacer... Estoy trabajando mucho con el sonido más de aire en las piezas de ahora, ¿no? En la pieza de trompeta que estoy haciendo, mezcla de sonidos con sonidos de aire y buscando un poco ese tipo de timbre, ¿no? Que me interesa. Y bueno, la parte de instrumental en realidad es más sonidos de aire que otra cosa. O sea que fue por ahí el tema, ¿no? Pasó fue más para ese lado, en realidad, porque me interesa más un poco la materia del sonido, no Ok. tanto, no tanto el desarrollo de las alturas definidas, ¿no? Ujú. Es distinto.
Tal vez hay una idea interesante que se puede escuchar el link, que es la pieza Blue Luminiscence. Es una pieza también para 4 o más canales, dura unos 8 minutos desde el 2020. Durante la pandemia pude terminar, me recluí más aún de lo que un compositor se está siempre solo. Bueno, tuve más tiempo y bueno, pude terminar varias piezas. Eh, Esta más está como orientada un poco, es más, eh, parte un poco también, están grabados los sonidos trabajados a partir de los sonidos que grabé con Lía Ferenese, la cantante, y es como otra versión, no es, si bien se llama Blue Luminescence, un poco está relacionada con zafiros, por el color y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero acá es como que había una especie de sonoridades también medias ambiguas, y tomó mucha dimensión la pieza que a mí me asombró muchísimo con el trabajo que, que hizo la videasta, ¿no? Es la primera experiencia que a mí con la parte visual me atrae, realmente me quedé conforme con la resolución. La artista se llama Marcela Morilla. Eh, Ella me hizo una propuesta y yo estaba haciendo la pieza en ese momento, estaba haciendo un par de piezas y yo le sugerí una idea, la idea del color y algunas ideas que tenía en mi mente, y la verdad que las plasmó de una manera que a mí me pareció alucinante. Eh, a mí me gustó mucho y es una pieza que se puede hacer en 4 canales con imagen, o sea que la verdad que puede estar bueno esto en vivo. No, no, nunca lo hice tampoco en vivo, pero tomó una como cuerpo la obra, ¿no? Me pareció como que tomó otra dimensión que yo hasta ahora nunca había experimentado.